Hola Michael, buenos días. Buen día, profe. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Bien, profe, señor. Ok. Buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? Hola Juancho. Buenos días, profesor. ¿Cómo te fue con tu mamá, flaca? Bien, me fue bien, estuvimos ahí casi hasta el mediodía. Qué mamera, pero bien. Sí, 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 ya le mandaron medicamentos y todo eso. Qué bien. Vamos a ver entonces el sábado cómo ayer tuve inconvenientes con, pues el conjunto tuvo inconvenientes con la red. Entonces vamos a ver cómo el sábado nos ponemos de acuerdo y organizamos la clase. Inclusive me pasó lo mismo en la noche, entonces cruzamos los dos cursos, ¿vale? Yo creería que un buen horario sería de 10 a 12 el sábado. Entonces eso lo definimos el jueves, entre jueves y viernes. Listo, vi que me empezaron a mandar ensayos, sino que no he podido organizar el link igual, al correo envíenlo, pero voy a habilitar un link ahí seguramente 2 días para que me suban el ensayo a la plataforma, ¿vale? Y dejar un rastro de eso. Flaca, tú tienes un tema hoy con Johan, ¿cierto? No, profe, nosotros somos el último tema, pero pues no sé si quieres, si empezamos Ah, ok. con, no, ¿Quién es el primer grupo? no sé, profe. Yo, profesor, con Michael. ¿Juan y Michael? Sí, señor. Listo. Espera a ver, entonces compartimos aquí. Listo, Flaco, ahí se compartió pantalla. ¿Qué tema es el de hoy? Hoy me tocó punto de equilibrio. Y a mi compañero lo que es... Se me olvida, ya ahorita en la presentación lo ve. Listo. Es un tremendo tema, punto de equilibrio. Modelo ¿Qué hace? IS y LM, sí. Regálame las presentaciones que están haciendo a mi correo, ¿vale? Listo, profesor. Muy bien. Listo, pues buenos días primero que todo. Hoy con mi compañero Michael Concha vamos a explicarles sobre el punto de equilibrio y el modelo IS y LM. Este es el índice que básicamente vamos a empezar por mi tema, que es punto de equilibrio, que gráfica, componentes, forma de cálculo, condiciones de cálculo y ejemplo. Y mi compañero, que son modelos IS y LM, curva IS, curva LM, equilibrio del modelo y las fuentes web. Cuidado con la ortografía.
Gráfica tiene tilde. Cálculo tiene tilde. Listo, hágale pues. Listo, primero que todo, les voy a explicar, según lo que dice la gráfica, el punto de equilibrio, punto muerto o umbral de rentabilidad. Es aquel nivel de ventas mínimo que igual, que iguala los costes totales de los ingresos totales. ¿Esto qué quiere decir? En economía es un término que el nivel de ventas cubre los costos totales. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Cuando en esta parte del punto de equilibrio, una empresa no gana ni tampoco pierde dinero. Básicamente es lo que recupera de toda la inversión del producto. Pero tengamos en cuenta que ahí, como dice costos totales, recuerda que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Entonces, eh, eh, la empresa ni gana ni pierde, pero está pagando arriendos, está pagando nóminas, está pagando cajas menores, está pagando celulares, ¿cierto? Entonces, ese es un gran logro, porque después de ese punto de equilibrio hacia arriba viene lo que es la marginalidad, ¿se acuerdan? La unidad 101. Entonces, Sí, señor. cuando ya tengo mi punto de equilibrio ya cubierto, las unidades por encima de eso me van a ser mucho más rentables. ¿Listo? Eso es por eso la premisa de lo importante que eso llegase a significar dentro de una empresa o dentro de un negocio. Listo, muy bien. Listo, en la siguiente diapositiva les voy a explicar la gráfica que básicamente en la gráfica el punto de equilibrio es la intersección entre los costos fijos, que los costos fijos ya más adelante les voy a explicar, y los costos totales. Cuando hablamos de costos totales son lo que, o más adelante, acá les voy a dar una pequeña introducción porque más adelante lo voy a explicar. Los costos totales es cuánto me cuesta a mí por unidad realizar esa mercancía. Ujú. Y cabe recalcar que cuando una empresa se ubica en el punto de equilibrio, como ya lo dije anteriormente, no gana ni pierde en la rentabilidad de su producto. Cuando la empresa pasa ese tope de punto de equilibrio, son beneficios, básicamente, sí gana por su producto. Cuando no alcanza a llegar a ese punto de equilibrio, se puede decir que la empresa entra en modo déficit. Perfecto. Deja esa gráfica un par de minutos, niños, tomen nota de esto, que es importantísimo lo que aparece ahí. Específicamente cuando hablamos del pedacito amarillo, el pedacito, ¿qué será eso? Verde, ¿cierto? Y empezamos a identificar el punto de equilibrio. En cada momento, siempre y cuando recuerden la frontera de posibilidades de producción o cuando le metemos mayores factores de producción, ¿cierto? Se empiezan a modificar esos puntos, pero este sería el ideal en el corto plazo. Tomen por favor nota de eso. ¿Ya se conectaron todos? A ver, ya miro. Johan, hola viejo, ¿cómo vas? Buenos días, profe. Ok, Juan Giraldo, que no lo veo tampoco. Michael, que está en sustentación. Danilo en trabajo. Y a Yesenia se me perdió también. Listo, hágale pues. ¿Sigo, profesor? Por favor. ¿Ya tomaron nota de Listo. eso, niños? No, profe, un segundo. Devuélvela un segundo, flaco. Déjalo un minuto ahí que eso es importante que lo tengan. Todos deberían tener eso. Copien eso. Y si notamos ahí la línea roja y la línea azul, que son los costos totales y que son los ingresos por venta, ¿cierto? La intersección sería el punto de equilibrio, algo así como lo que tengo detrás aquí en el tablero con el tema de oferta y demanda. La intersección me genera punto de equilibrio. Déjalo 2, 3 minuticos más ahí. Pero entonces empezamos a definir cuál es el déficit o el superávit, donde dice beneficios, que sería superávit. Si miramos al lado derecho de la gráfica, cuando vemos que los costos fijos se le suman los costos variables y me dan los costos totales, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que empezar a identificar en cada una de las empresas o en cada uno de los desarrollos al inicio de una empresa. De ahí para arriba se genera una utilidad. ¿Listo? Es importante identificar. Gráfica tiene tilde, flaco. Es importante identificar
que debo revisar los costos permanentemente. Entre más disminuyan los costos, mayor va a ser el beneficio o el espacio de la utilidad neta. Punto de equilibrio, ingreso, costo, perfecto. Yo no veo agregarle más, salvo que Juan Uribe más adelante nos explica eso. ¿Listo? Flaca o Johan, que los veo, pues a Yesenia no la veo, a Johan que lo veo copiando, me avisen cuando terminen. Ya, profe, yo ya. Ok. Sí, profe, ya. Dale. Listo, ¿sigo? Sí, señor. Listo, ahora se compone de tres variables. El costo fijo, que son aquellos que siempre están presentes independientemente del nivel de producción. Por ejemplo, ¿qué les puedo dar acá en costos fijos? Se puede ser los sueldos de los empleados, el alquiler de cualquier local donde se distribuye la mercancía. Perfecto, muy bien. El precio de venta unitario es el precio en la que es vendida cada unidad. Eso ya toca hacer un análisis de cuánto sería el tope para que yo pueda vender mi producto. Y ahorita También, más adelante les voy a poner un puntico que tiene esta parte. ok, pero para contextualizar algo, el precio de venta unitario sería el costo fijo más el costo variable, que ya dijimos que es el costo total, ¿cierto? Y le agregamos una rentabilidad, que es lo que quiere ganar el dueño de la empresa. ¿Listo? Ese sería el precio de venta unitario. Normalmente el costo fijo más el costo variable, que es el costo total, dividido el precio de venta, ¿cierto? Me da el número de unidades para punto de equilibrio. Normalmente. ¿Listo? Muy bien. Listo. Y el último es costo variable unitario, aquel que varía según el nivel de producción por unidad producida. Acá para sacar este costo hay que tener varios aspectos, como cómo yo consigo la materia prima, a qué precios, el empaquetado del producto y la logística, entre otras cosas. Perfecto. Y también entendiendo que no solo puedo tener un proveedor, ¿no? Debo tener varios que me ayuden al desarrollo de la actividad que esté manejando. Muy bien. Y acá en el próximo gráfico les voy a mostrar la forma de cálculo, que es P o también que es para el valor del equilibrio, que es igual a costos fijos, que ya lo dije anteriormente, que son los costos de los empleados, del pago de los empleados y alquileres, dividido el precio de venta por unidad de costo y menos el costo de venta por unidad. Tomen nota de eso, muy bien. Entonces, el precio de equilibrio, el punto de equilibrio más bien, en el numerador costos fijos, en el denominador precio de venta por unidad menos costo de venta por unidad. Ya lo copiaron. Dale, muy bien. Listo, siguiente. Condiciones de cálculo. Se presupone que la empresa actúa en un mercado de competencia perfecta. ¿Qué significa competencia perfecta? Que, que la empresa no tiene autoridad para imponer un precio, porque esto se basa básicamente en la ley de la oferta y la demanda. Competencia perfecta, pleno empleo, lo que hablábamos anteriormente son las utopías económicas que no existen, pero que hay que entender. Ahora, competencia perfecta nos acercamos mucho cuando hablamos de que hay muchas panaderías en el barrio y que ninguna domina un precio dominante, valga la redundancia. ¿Qué significa? Pues que el pan de 300 o de 200 en todas las panaderías está en 200. ¿Cierto? Si la panadería de Johan Díaz coloca el pan en 500, pues muy pocas personas le van a comprar. Y si lo coloca en 100, los panaderos de todo el barrio van y le pegan porque le está bajando el precio. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa la mano invisible de Adam Smith? Donde simplemente la competencia perfecta hace
¿cierto? Que esté regulando, donde haya muchos compradores y donde hay muchos vendedores. ¿Listo? Eso es a lo que vamos con competencia perfecta. Agréguenla al diccionario. Dale, Juancho. Listo. Y el segundo punto de condición de cálculo se considera un coste variable constante a cualquier nivel de producción. ¿Qué significa esto? Que básicamente es variable, en pocas palabras, no siempre es el mismo precio. Pongamos la manufactura, y ahí es donde entra lo que decía el profesor sobre los diferentes distribuidores. Si uno me lo da más barato, pues me voy a ir por el más barato. Si otro, digamos, hay escasez del producto que yo quiero importar, me toca pagar un poco más. Por eso significa que es un costo variable, que no tiene un costo fijo. Y eso no va a confundir, reinarás. ¿Cómo así? No, pues básicamente que pongamos un ejemplo. La mercancía que yo tengo la compraba en, pongamos, 20 millones. Y el otro mes, por algo pasa, subía a 30 millones. Que esa mercancía no siempre va a ser fijo. Igual lo que es el nivel de producción, como lo puede ser la infraestructura, el transporte, que el transporte también siempre va a variar el precio para yo poder transportar esa mercancía. Perfecto. Lo que se propende es que el precio del producto normalmente sea igual, pero uno no va a encontrar precios de vehículos siempre iguales todos los meses. Va a haber una variación. De pronto uno encuentra fijos los precios del pan, ¿cierto? De pronto. Pero el de los demás productos tienen una variación permanente, por eso hay que estar muy pendientes. ¿Listo? Muy bien, bien. La última diapositiva de mi parte de la exposición es un ejemplo que dice: una empresa de venta de teléfonos móviles que necesita analizar sus valores de punto de equilibrio. Analiza 2 puntos. Cada teléfono tiene el valor de 50 pesos, que es el valor por unidad. El costo variable por unidad es de 35, que básicamente es lo que me cuesta a mí elaborarlo. Y el costo fijo, que es ya el pago de los empleados, el arriendo del local, son 7.500 pesos. Entonces, el cálculo, ¿cómo lo haríamos con la anterior fórmula matemática? Sería 7.500, que es el costo fijo, que siempre va a estar ahí, porque ese básicamente siempre es lo que paga la empresa para poder elaborar ese producto, 7.500, dividido por 50, que es el valor de la mercancía de unitariamente, que vale solo un producto, menos el 35, que es lo que me cuesta elaborar ese producto, eso es igual a 500. Entonces, ¿qué significa eso? Por lo tanto, tengo que vender 500 unidades a 50 para obtener 25.000 pesos en ventas y llegar al punto de equilibrio. Perfecto. Si hay dudas, tomen notas. Espera un segundo, devuélvelo un segundo. Recuerda que no es una exposición, Juancho, sino el tema es compartir el desarrollo del punto de equilibrio. Listo, muy bien, dale. Y para el próximo tema los va a acompañar mi compañero Michael. Muy bien, Juancho. Listo, entonces, pues yo les voy a hablar sobre el modelo ISML. ML Entonces, este modelo, ¿cómo, bro? es LM, no ML. Ah, sí, que bueno. Dile. Entonces, pues este modelo es una herramienta de la macroeconomía que se centra en el equilibrio de mercados y de bienes y servicios y también en el mercado del dinero. Esto muestra una relación entre la producción real y los tipos de interés. Según sus siglas, IS quiere decir equilibrio entre inversión y ahorro y LM quiere decir
equilibrio entre liquidez, y ya lo voy a explicar más adelantico, y suministro del dinero. Perfecto, eso Entonces, es con esto pues, importantísimo. nos Entonces, podemos... mercado de bienes, mercado de servicios o de dinero. Muy bien. Inversión y ahorro y liquidez y suministro de dinero. Sí, con esto nos podemos hacer una idea de más o menos cómo va. Muy bien. Entonces, la curva IS, como lo mencionamos con sus siglas, muestra las situaciones de equilibrio entre inversión y ahorro para los diferentes valores de renta y tipos de interés. Por lo tanto, muestra un equilibrio en el mercado de bienes. Entonces, esta curva tiene una pendiente negativa porque como la inversión depende inversamente del tipo de interés, o sea, del precio del dinero, cuando el precio del dinero disminuye, se aumenta la inversión. Y pues si el precio del dinero aumenta, la inversión va a bajar. O sea, es Esta lo relación mismo, inversa se da porque cuando... la misma política del Banco de la República, ¿cierto? Si subo las tasas de interés o si bajo las tasas de interés. Sí, entonces esta relación inversa se da porque cuando los tipos de interés disminuyen, se produce un aumento en la masa monetaria del país, ya que pues el dinero es más barato. Y pues este incremento del dinero se ve reflejado en un aumento del consumo y de la producción. Muy bien. Y en la curva LM también, como los mencionamos en las siglas, muestra el equilibrio entre liquidez y suministro del dinero, o en otras palabras, muestra el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado monetario. Esta tiene pendiente positiva porque refleja la relación positiva entre productos y tipos de interés. Entonces, cuanto mayor es el nivel de producción y renta, mayor es la demanda de dinero. O sea, se va a exigir más dinero, por llamarlo así. Y cuando se exige más dinero, pues este va a valer más. Y para que haya y pues esto es para que haya un equilibrio en el mercado. Perfecto. Siempre las presiones, vuelvo y repito que la intención cuando hablamos de micro y macroeconomía o cuando hablamos de consumidor y productor, aquí ocurre lo mismo. Siempre que yo quiero más de algo, me va a generar o me va a costar más. Y va a llegar un momento que cuando hay una sobreproducción de algo, pues baja de precio, inclusive debe bajar más porque usted no puede comer o no quiere más mango. ¿Listo? Entonces vuelve y baja el precio del producto porque hay una sobreoferta. ¿Listo? Muy bien. Listo, entonces, pues cuando se combinan estas dos curvas, la LM con la IS, el punto en el que se cruzan las dos muestra la posición de equilibrio simultáneo en el mercado monetario y el mercado de bienes. O sea que en el punto en el que se crucen es el punto de equilibrio de estos dos mercados. Perfecto. Pues Entendiendo que esto es este dinámico, equilibrio es ¿no? estable. Perdóneme un segundo. Entendiendo que esto es dinámico, seguramente las tasas de interés no se modifican diario, sino se maneja cada, creo, recuerdo que es cada 15 días de acuerdo a una reunión que tiene el Banco de la República y los asesores del gobierno. Son 7 personajes. ¿Qué le genera independencia al Banco de la República? Que 4 personajes de los 7 son del Banco de la República y 3 son del gobierno, incluyendo el ministro, lo que significa que no hay una posición dominante de parte del Estado hacia el Banco de la República. Por eso hay una independencia. ¿Qué es lo que le interesa al Banco de la República? Además de que ese banco siempre genera pérdida, siempre, porque Johan se consigue una novia y le apunta el teléfono en el billete. Entonces, cuando esos billetes vuelven al Banco de la República, los tienen que destruir y sacar uno nuevo. Por eso hay que cuidar los billetes. Los billetes de 1000 casi desaparecieron, ¿cierto? Los sacaron del mercado y salieron las monedas. Y lo que también hacemos con Johan es guardar las monedas en un marranito y quitamos las monedas del mercado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Imprimir de nuevo billetes y eso genera un impacto en la economía, o sea, en nuestros impuestos. Hacer un billete nos vale un poco más de plata porque es el papel, es la tinta, las cositas de seguridad, bueno, todo eso. Entendiendo la característica y al haber movimientos económicos, la producción siempre varía, o sea que ese punto permanentemente está variando. Cuando vemos las estadísticas del Banco de la República, ¿cierto? Vemos una cartesiana donde vemos los comportamientos y las flechitas de cómo se va moviendo. Algo muy similar como si fuera cuando vemos el comportamiento del precio del dólar.
Nosotros conocemos solo lo que pasa al final del día, pero durante el día tiene una cantidad de variaciones el dólar. ¿Listo? Ese sería como el escenario. Siempre esto es en constante movimiento. ¿Listo? Bien. Sí, entonces este equilibrio se considera estable ya que pues si se produce una situación temporal de desequilibrio que desplace la posición a cualquier otro punto, pues las fuerzas del mercado van a presionar para volver a este punto de cruce. Muy bien, ahora vamos a ver los desplazamientos de esas curvas, que eso es bien interesante cuando empezamos a hablar de si el dinero vale más o vale menos. ¿Listo? Tomen nota de eso, hágalo bien despacio, viejo, y lo explicamos las veces que sea necesario. Muy bien. Sí, entonces, pues estas curvas pueden cambiar de posición debido a varios factores como las políticas económicas. Entonces, por ejemplo, si hay un mayor gasto público, la curva IS se moverá hacia la derecha, porque pues un mayor gasto público genera una mayor producción. Pero acuérdese entonces esa fórmula que hablábamos de Keynes de demanda global es igual a consumo más inversión más, se me olvida, consumo más inversión más gasto público, ¿cierto? Más, y entre paréntesis van exportaciones menos importaciones. Ahí es cuando empezamos a hablar de ese gasto público. Niños, cuidado con ortografía. ¿Para qué? Para que empecemos a mirar cuáles son los comportamientos que tiene eh, ese mercado de bienes o ese mercado de dinero. ¿Listo? Muy bien, viejo. Entonces, tenemos de I prima, ahí 2 prima, creo que dice ahí. Explique eso de E prima y E2 prima en el mayor gasto público, Michael. Pues eso solo se refiere a que pues cuando hay mayor gasto público, o sea, digámoslo así, se aumentan salarios de congresistas y todo eso, pues se va a generar una mayor producción de todo eso, porque No, pues pero ojo pues que, o sea, tenemos dinero. lo dijo bien, pero sonó raro. Si yo le voy a pagar más a los congresistas, pues no voy a tener más producción. Me van a estombar es la plata. Gasto público se refiere a esa vía, esa infraestructura, no a pagarle más a Uribe, que Uribe ya va a estar preso en su palacio por cárcel, pero a lo que voy es colegios, vías 4G, puentes. Ese es el mayor gasto público, pero no pagándole más a la gente, sino contratando más personas para pagarles. Recuerden que cuando hacemos un puente, pues tenemos que contratar obreros. Entonces, cuando yo genero gasto público es porque le estoy pagando a los obreros, el indicador de desempleo me disminuye, ¿cierto? Y la gente tiene posibilidad de ingreso, pero no porque se le pague más a los congresistas. ¿Listo? Entonces, hay un desplazamiento de IS1 a IS2, ¿cierto? Entonces se desplaza hacia la derecha y entonces vemos que hay una posibilidad más grande de producción porque se incrementa. ¿Listo? Dale a la segunda, muy bien. Vale, pues por el otro lado, si se aplica, por ejemplo, una política monetaria, entonces al aumentar la oferta monetaria, disminuirán los tipos de interés, desplazando la curva LM a la derecha, aumentando la producción. Entonces, por ejemplo, si en el mercado hay poco dinero, se reduce la tasa de interés en los bancos, pues para incentivar pues, a préstamos bancarios. Perfecto. Entonces, cuando hay poco dinero, la intención es disminuir tasas para que la gente vaya, saque dinero, para que vuelva y consuma. Recuerde que estas son medidas de corto plazo. Si las hago de largo plazo, pues genera el efecto contrario. Entonces, Yesenia, Johan y Juan van al banco X, sacan dinero y con ese dinero lo que hacen es comprar. Es muy poco probable que alguno de nosotros sea tan extraño de ir a sacar un préstamo para ahorrar plata, porque no estoy haciendo absolutamente nada. Si yo saco plata para dejarla guardada y ahorrar, lo que voy a hacer es perder dinero por el tema del interés. Entonces, lo que sobra de mi ingreso o lo que yo destino que sobre de mi ingreso termina siendo el ahorro que puede llegar a ser una inversión. Pero les repito, sería muy loco que usted vaya y pida un préstamo de 10 millones de pesos y que esté pagando cuotas de, no sé, de 1 millón, esto es un ejemplo, ¿cierto? Para que usted coja esos 10 millones y los ahorre, porque ahí no está generando nada. Por el contrario, vendrá un desahorro porque está perdiendo su dinero. Muy bien, viejo. Sí, pero no, pues ya esa era como
socialización. Y pues también Perfecto. quería decir que Déjala, como, deja esa. Dale, ahora sí que. también quería decir que pues esto tiene como sus ventajas y sus desventajas, que pues por ejemplo una ventaja sería que pues se puede comprender, digamos, de una manera fácil, pues este tema, esto de los gastos y todo eso. Pero también como desventaja, pues se toma que no considera muchas cosas, ¿sí? No considera otros factores que se venían a analizar para pues, ver estos cambios en la economía. Lo que pasa es que acuérdese de la palabra que les dije anteriormente, de la frase que es ceteris paribus. Yo debo tener algo constante para poder hacer el análisis, porque si empiezo a agregarle más cosas va a ser más complejo. Por eso simplemente son ideas, ¿cierto? Eh, eh, que tienen que entenderse. Por eso les decía que esto se modifica permanentemente. Yo tendría que hacer esta vaina todos los días, ¿cierto? Para mirar los comportamientos de... por ejemplo, ¿qué le hace falta a este modelo para poderlo entender? ¿Qué es lo que pasa a nivel internacional? ¿Listo? Pero entonces al colocarle otra variable va a ser mucho más complejo. Entonces, si nosotros nos ponemos a identificar lo que pasa con la tasa de interés a nivel local, está bien. Pero vamos a suponer que Johan Díaz es un tipo que maneja negocios en el exterior y él ya no le pide un préstamo a vivienda, sino se lo pide al Chase Manhattan Bank, ¿cierto? Entonces, hay que agregarle a la fórmula un poco no más de más cosas porque él ya tiene que tener en cuenta no solo la inflación de Colombia, sino la inflación del país donde pide el dinero para el evento de Estados Unidos. No solo tiene que tener en cuenta la tasa que le cobra el Banco Internacional, sino la tasa del Banco Nacional, al igual que la tasa representativa del mercado. Porque acuérdese que Johan, estando en Colombia, él tiene que coger pesos para convertirlos en dólares y poder pagar. Lo otro, cuando la tasa representativa del mercado se dispara, Johan debe más plata en pesos y no sabe por qué, pero la debe más en pesos. En dólares deberá lo mismo. Entonces, esas son las variables que tenemos que tener en cuenta, que son más complejas, pero repito, esto es un fundamento económico, quiero que lo entendamos naturalmente. No me voy a meter con un personaje, hay dos personajes que se llaman, uno es Hechter y el otro es Olin, el teorema de Hechter-Olin, que analiza dos países y dos productos para que tengamos como una consecuencia. Es como coger esta cartesiano y colocarle uno encima, es como un cuadrado y empezar a hacer unos cruces. No es llegar más allá, pero sí es entenderlo. Una posibilidad es las ideas extrañas que salen de Colombia. ¿Conocen el término gota a gota? Que son fenómenos económicos extraños. ¿Conocen el gota a gota? Bien. Resulta que eso solo existía en Colombia. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes y la gente extraña empezó a entender que los bancos comerciales no le ayudan mucho a la gente normal, a la gente del común, por los reportes. Entonces esta gente va y presta dinero a unos intereses absurdos y no cobran de la mejor manera. Resulta que esa vaina se exportó a otros países. Se fueron colombianos a Chile, a Ecuador, a México, a hacer el tema del gota a gota y a cobrarlo de la misma manera. Entonces, cuando usted no paga, le mandan al man de la moto. Resulta pues que la policía de esos países empezó a sacar a esos colombianos que generan esa estructura como ese mercado ilegal, cuando el gobierno de alguna manera debería propender por subsidiar o ayudar a las personas que van a generar valor. ¿Listo? Me explico. Entonces el panadero que no tiene plata pide un gota a gota y termina entregando su panadería. ¿Pero por qué? Porque está reportado en centrales de riesgo, porque no tuvo el escenario natural de poder manejar su empresa de la mejor manera. Listo, entonces vuelvo y repito, el banco en Colombia, sí, eso es una crítica constructiva a los bancos, el banco en Colombia le presta plata al que tiene plata, eso no tiene sentido. Porque cuando usted va a sacar un préstamo, entonces le piden codeudores, le piden no sé qué cuento, su ingreso tiene que ser 10 veces más grande que el préstamo. Si yo cumpliera realmente con todas esas características que me pide un banco, pues no pido plata prestada porque la tengo. Se supone que una persona que no tiene dinero es la que va al banco, entonces debería cambiar como el modelo, ¿cierto? Independientemente del reporte, no sé si hacer socio al banco, pero usted cuenta su proyecto para que eso pueda llegar a funcionar. Eso es lo complejo que nos dice del análisis de este tipo de modelos, pero hay que entenderlos para que sea más fácil. Entonces, hay momentos donde, hey, si tengo mucho dinero, ¿qué pasa? Y pueden ver el comportamiento en sus casas.
Normalmente cuando hay más dinero, los que son empleados sería en junio y en diciembre, que es cuando llegan unos dineros adicionales, concepto de unas primas extraordinarias o un ingreso adicional. Ese contexto natural hace que ustedes tomen decisiones diferentes. Ya, Yesenia, si tienen más plata hoy que ayer, ¿qué hacen? Además de la clase y todo eso. Yo creo que gastaría más. ¿En qué? Muy bien. No sé, creo que o sea, pienso que cuando uno tiene más dinero salen como necesidades que son absurdas y uno no necesita, pero se le vuelve uno como una necesidad. Perfecto, entonces quiero tener un anillo más, una cadena más, una hamburguesa de más, ¿cierto? Cuando no es necesario y empezamos a entenderlo. ¿Cómo se identifica eso? Ahora con un tema de pandemia. Hay personas que tienen el dinero y lo quieren gastar, pero no pueden. Es que me quiero ir de viaje, no puede. Me quiero ir a beber, no puede. Quiero ir al bar, no puede. Entonces empieza a crear otras necesidades diferentes para gastar en casa, pedir más domicilios, o no sé. Ustedes han visto en los noticieros que la gente se engordó más o se engorda más quedándose en la casa. Ya, entonces ahí se generan como eh, variables o características diferentes. Esa es como el contexto de lo que pasa con el dinero o no. Suena fácil, pero no lo es. eh, Llegó un momento en Estados Unidos donde el banco, la Reserva Federal, que es el banco central en Estados Unidos, empezó a bajar las tasas para que la gente sacara dinero y se activara la economía. Llegó un momento donde la Reserva Federal colocó la tasa de interés en cero, esto es real. Los bancos colocando a cero, pues no generaban ningún tipo de ganancia o pérdida y la gente no sacaba la plata. ¿Por qué? Porque no la necesitaba. Entonces, acá viene un problema. Muchos decimos que Donald Trump, y esto lo habló antes de pandemia, porque con la pandemia todo cambió, ¿sí? Antes de coronavirus. Pero llegó un momento donde seguramente Donald Trump para el planeta entero es el tipo más loco del mundo y el más bobo, pero ese loco cogió y mejoró la economía en Estados Unidos. Antes de pandemia casi no había desempleo en Estados Unidos. Por eso el tipo está tan preocupado de no dejar que entre nadie. Por eso fastidia tanto al colombiano, al venezolano, al nicaragüense, al hondureño, al africano, al que sea, porque todos quieren llegar a cumplir el sueño americano. El problema es que esa gente que entra a Estados Unidos le quita el empleo al americano, que es lo que estamos viviendo con los venezolanos acá. Y que es lo que vivió Venezuela con los colombianos allá. Venezuela era un país poderoso antes de todo este poco de locos, entonces ¿qué pasaba? El colombiano se iba para allá, porque allá la educación era gratuita, la salud era gratuita y de calidad, las autopistas eran tremendas, había mucho dinero. Entonces hay que entender que el comercio exterior sí sirve, o el comercio internacional sí sirve, lo que no sirve es la migración de personas de un país a otro. Claro eso que estoy diciendo porque esto me afecta el desarrollo se va a generar un gasto público, que es lo que está ocurriendo, donde ese gasto público no va a servir. Entonces voy a hacer un comentario medio feo, pero ¿sirve de algo darle ayudas a personas que no son colombianas? Como tema humanitario, sí, y está muy bien. Como tema de devolverle eso a la sociedad, no sirve. Sin embargo, Colombia ha recibido muchísimos millones de dólares para la ayuda de venezolanos o extranjeros, no hablemos solo de venezolanos. Entonces, eso sí puede ayudarle a Colombia siempre y cuando se compren los productos colombianos, se compren carvas colombianas, se compren colchones colombianos. Eso sí funcionaría y tendría como una estructura lógica. El tema es que es mejor reinvertirlo, como decía Michael ahora, ¿cierto? En un gasto público que le sirva eso a un crecimiento y un desarrollo económico para el crecimiento del país. Esa sería la única posibilidad que funcionaría. Johan, si usted fuera el presidente y estuviera en sus manos, ¿usted qué hace con los extranjeros en Colombia? La pregunta es para todos. Sí, es bien complejo porque ahí también entra, pues aparte del concepto económico, la moralidad, ¿no? ¿Cómo es En eso? el caso por ejemplo, de Venezuela, lo que se decía antes, pues en un pasado nosotros fuimos los que fuimos allá y les esto, y pues ahora no permitirles a ellos entrar, entonces es como darles una puñalada por la espalda, pero pues también entra lo de la falta de empleo, lo de que
digamos, los niños ya no entran a colegios. O sea, conozco de personas venezolanas que han entrado a colegios y han quitado cupos de niños colombianos y pues todo eso, digamos, que afecta a la economía de nuestro país. Entonces, pues sería bien, sería. Muy bien, una intención es volverlos productivos. Sí, cierto que quitan el trabajo a los colombianos, pero el tema sería de pronto multar a la empresa colombiana que contrate venezolanos ilegales. Listo, y una multa muy grande. La otra es multar a la empresa colombiana que le pague menos de un salario mínimo a un venezolano, porque también es un humano y si es un salario mínimo, no es que sea el salario mínimo para el colombiano y el salario mínimo para el alemán y el salario mínimo para el inglés, no, pero que sea una cosa normal, que sean legales los que vengan acá. Por eso en Estados Unidos deportan. Hay gente que se enoja y dice, hey, pero llevo 10 años viviendo. Sí, pero 10 años en que la policía no lo cogió, pero cuando lo cogió, pues se dio cuenta que no es legal. Y si no es legal, pues hay que devolverlo porque no cumple con la ley. Ese sería como un contexto. Legalizar personas. Otra